Este es uno de los actos más lindos que uno puede hacer en la vida, poder integrarse con la naturaleza, poder conocer en función de un desplazamiento natural en el que puedas hacer comunión con la naturaleza y puedas percibir de ella los grandes beneficios que te puede brindar, sin que tú puedas hacer daño a ella, sin que tú tengas que usurpar desmedidamente los recursos que ella provee, más allá solamente de lo que puede significar tu coexistencia con ella, de lo que puede significar el vivir una vida plena sin necesidad de crear un impacto negativo o de generar más bien un impacto negativo en ella. Solamente el sonido del agua, esa linda melodía que genera el agua cuando discurre por las piedras, es sinónimo de paz, es sinónimo digamos que de confort, sinónimo de toda una serie de cosas que para el ser humano solamente puede traer beneficios. El mensaje es que cuidemos la naturaleza. Bueno, esta es la cascada del Indio, otra más, diferente a la que vimos anteriormente, que es la del Griego. Aquí, además de la caída, hay una piscina donde se puede uno bañar. Aquí, como lo está haciendo la compañera que lo va a hacer con Luis, Sandra y Luis, aquí se puede uno bañar y es una hermosura. Son lugares que hay que preservar. Estos lugares tienen que preservarse, por eso la importancia de la sierra. Por eso la importancia de que persista hielo en la sierra, porque de lo contrario esto se puede extinguir. Los invito a la cascada del Indio, a que la conozcan. Es un lugar espectacular.